inicio en el paganismo o en prácticas religiosas que no tienen este fundamento, este respaldo bíblico. Ahora, lo que llamamos Semana Santa es una de las celebraciones de la iglesia cristiana alrededor del mundo que sí tiene un apoyo bíblico. En los evangelios, en las cartas, en toda la Biblia hay una referencia clara y precisa, precisamente a todo lo que culminó este día que llamamos Viernes Santo. Desde el Génesis, si nos vamos ahí al capítulo 3 de Génesis, vemos que cuando Dios está confrontando a la serpiente, y la está confrontando porque le provocó a Adán y a Eva, ¿sí? No vamos a meternos en todo lo del pecado original, que ya se ha predicado de eso, pero lo que Dios le dice a la serpiente, le advierte: va a llegar un día en donde la simiente de la mujer, y ahí está haciendo referencia a que Jesús iba a nacer de una virgen. Dice: la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza, te va a destruir. Tú le vas a picar en el calcañar, o sea, le vas a hacer una heridita. Y ahí se está refiriendo precisamente a lo que Satanás intentó hacer en aquel Viernes Santo: destruir a Jesús, interrumpir su propósito de venir, de nacer y de estar entre nosotros. No sabía Satanás, porque él no es omnisciente, que gracias al sacrificio de Jesús, él quedaría absolutamente derrotado. Y el destino eterno de Satanás es fuera de la presencia de Dios, en el infierno que ha sido preparado para él y a los que le siguen. Pero para nosotros, salvación y vida eterna. Los que hemos llegado a confiar en la obra completa de Jesús, precisamente aquel Viernes Santo, a la cual no le necesitamos agregar absolutamente nada, porque recordarán que cuando ya estaba en los últimos momentos de su vida, ¿qué fue lo que declaró? Consumado es. En otras palabras, ya acabé lo que vine a hacer, ya terminé mi tarea, ya dejé todo pagado. Y gracias a lo que sucedió aquel Viernes Santo, nosotros podemos tener la absoluta seguridad de poder entrar confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Vamos a leer, y va a salir en la pantalla. Es un pasaje bastante largo, pero vamos a leer allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y lo voy a leer rápidamente porque después lo vamos a meditar y vamos a masticar sobre él en lo que vamos a leer rápidamente. Juan 19, del 16 al 37, dice así: así que entonces le entregó a ellos, o sea, Pilato se los entregó para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron a él cargando su cruz. Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título y le puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato:
lo que he escrito, Rey de los judíos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon un vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ya acabé, ya terminé. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Recuérdense que en estas fechas, y por eso sí conocemos la fecha precisa de lo que celebramos en Semana Santa, era la fecha en donde se sacrificaba el Cordero Pascual, precisamente el Cordero de la Expiación. Ya lo podrán leer, todo el ritual que ellos llevaban a cabo, lo pueden leer ahí en Levítico. Pero lo importante es que se está cumpliendo la palabra, ¿sí? Y rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Ahora mandaban quebrar las piernas porque eso apresuraba la muerte del individuo que estaba ahí colgado. Y si no lo hacían, entonces podía quedar ahí horas y días, de hecho, gracias hijo, sin que falleciera. Lo usual era que como estaban sangrando poquito a poco y con mucha dificultad para respirar, era una muerte muy dolorosa, una muerte muy lenta, y podía durar hasta un día, y hay veces que todavía al día siguiente todavía estaban batallando con su vida. Y dice que los judíos, que no querían que estuvieran colgados ahí los cuerpos durante el día de reposo, le pidieron que les quebraran las piernas a los que estaban ahí crucificados. Y dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Allí está hablando Juan. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, fíjense muy bien, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. O sea, todo la vida del Señor Jesús, todo el ministerio de Jesús, y particularmente todo lo que sucedió el viernes, llamado Viernes Santo, era simplemente el cumplimiento del propósito eterno de Dios que estaba determinado desde antes de la creación del mundo.
¿sí? Veamos lo que dice ahora en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y partiendo del versículo 18. ¿Sí? Sabiendo, está hablando Pablo a la iglesia, más bien es Pedro hablando a la iglesia, y les dice, recordándoles a la iglesia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, fíjense muy bien, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y una cosa esencial es el versículo 20 que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es palabra de Dios. Y tal como está escrita, se cumple. Y se cumple no solamente para los de aquel entonces, sino se cumple en ti, se cumple en mí el día de hoy. Tristemente, en nuestro tiempo, aún dentro del cristianismo, nos topamos con corrientes de pensamiento liberal. Ese pensamiento que ha llegado al punto de aún como supuestos creyentes o cristianos, no toman en serio lo que la Biblia declara. Nosotros aquí en la Iglesia de San Pablo tenemos esta convicción, esta firme convicción de que la palabra de Dios es nuestra única fuente de fe y de doctrina, y tenemos que entender esto. Que no podemos estar escuchando opiniones ajenas y menos opiniones que son contrarias a lo que está escrito. Entonces, este pensamiento liberal a veces pretende minimizar el sacrificio de Cristo. Pretende menospreciar o cambiar el sentido de lo que sucedió en aquel día. Y hay gente que me ha dicho, hey, ¿por qué hablas tanto del sacrificio de Jesús? ¿Por qué dices que era necesario para satisfacer la ira de Dios? Estás convirtiendo a Dios como en un monstruo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué entregó Dios a su Hijo? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios estuvo dispuesto a sacrificar su propio Hijo, parte de la deidad. Lo sacrifica para beneficio tuyo y mío. Él estuvo dispuesto a amarnos a ese grado. No es ningún monstruo. La justicia de Dios se tenía que cumplir. Y ni tú, ni yo, ni nadie, ningún ser humano podía satisfacer la justicia de Dios, porque Pablo nos refiere en Romanos y nos dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, si no había un justo que se sacrificara por nosotros, Dios tuvo que mandar al Cordero. Ese Cordero que ya desde antes de la creación había sido determinado, para que Él, siendo sin contaminación y sin mancha, pudiera dar su vida en expiación por tu pecado y el mío. Y luego en 1 de Juan 2:2 dice que no solamente fue la propiciación para nuestro pecado, sino para el pecado de toda la humanidad. Ahora toda la humanidad, incluyendo nosotros, tenemos que creer
Y el Espíritu Santo influye para que nosotros podamos creer, nos redarguye, dice la palabra que redarguye al mundo de pecado, de tal manera que llegamos a creer, y el creer es posible porque la fe es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén. O sea que ni de eso es nuestro, todo ese mérito es de Dios. Y gracias a lo que Él hizo, y gracias a lo que consumó y que no le faltó absolutamente nada, y por eso pudo decir consumado es, tú y yo podemos hoy vivir reconciliados con Dios. Y Él ha puesto su fe como parte de su fruto en nosotros para poder creer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias a Dios que aquí estamos firmes en saber que todo esto lo podemos escudriñar en la palabra de Dios y aceptarlo tal y como lo dice, porque es palabra de Dios. Amén. Nada aceptamos de las posiciones liberales que pretenden desenfocar el sacrificio expiatorio de Jesús. El sacrificio es algo esencial que tenemos que aceptar, que tenemos que entender, que tenemos que recibir el beneficio de ese sacrificio, y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a recibir? Por eso nos conviene escudriñar la Escritura momento tras momento, día tras día. El Espíritu Santo siempre te va a estar revelando algo diferente, algo nuevo en la palabra. Cada vez que abras la palabra, cada vez que le escudriñes, el Espíritu Santo va a estar ahí para instruirte, para consolarte, para dirigirte. Amén. Y porque Él está allí, y porque está activo y está en ti, tal y como lo prometió ahí en Ezequiel 36, que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Dice, y pondré mi Espíritu Santo en vosotros para que ahora sí me puedan hacer caso. Tú te puedes patalear y esforzar a hacerle caso a Dios, pero sin el Espíritu Santo capacitándote, no necesito decir mucho, ¿verdad? Porque todos hemos experimentado, aún como creyentes, que cuando queremos vivir con nuestro propio esfuerzo o nuestro propio razonamiento, o le queremos poner límites a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, nos sentimos miserables. Porque el único que nos va a producir paz, el único que nos va a dar seguridad, el único que nos limpia, que nos transforma, que nos lleva a la imagen misma de Jesús, como dice 2 Corintios 3:18, nos va transformando de gloria en gloria. Y cuando optamos por ser transformados de tropiezo en tropiezo, nos vamos a sentir mal. Así que mejor déjate y deja de sentirte mal, porque no estás sometiéndote. No hay otra forma ni otro medio para alcanzar la salvación. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer nos puede justificar. Nada importa de lo que haces o dejas de hacer, te va a dar mérito alguno para recibir el beneficio de Dios. Es un hecho de que Jesús pagó la deuda, que no dejó nada pendiente en la cuenta. Fue sobre Él que cayó el castigo de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Y porque Él llevó el castigo, el mérito es de Él, no nuestro. Amén. Y porque el mérito es de Él, le alabamos, le agradecemos, le damos toda alabanza y toda adoración. Amén. Porque solo Él pudo satisfacer la justicia divina. ¿Está claro? Solo Él. Antes cantábamos un corito que decía, solamente en Cristo, solamente en Él.
Yo creo que los que están igual de ancianos que yo se acuerdan de eso, pero declara la verdad. Solamente en Cristo hay salvación. Nada de lo que hacemos, nadie de lo que nos rodea fuera de Él puede proveernos la entrada ante el trono de Dios. Y en el Evangelio de Juan, si estudian todo el Evangelio, van a encontrar que lo establece con mucha claridad y se suma a todo lo demás que en toda la Biblia podemos encontrar acerca de este plan eterno de Dios, trazado desde antes de la creación, trazado antes de la fundación del mundo, trazado inclusive antes de lo que hizo Adán. Y determinado porque Dios sabía perfectamente lo que iba a hacer Adán. Y desde antes de que Adán lo hiciera, Dios ya tenía la solución dada. Ya tenía seleccionado el cordero expiatorio que él iba a entregar para borrar el pecado de Adán y todos los demás pecados que nosotros pudiésemos haber cometido. Amén. Toda la gloria es de Él y para Él, y todo a Él le pertenece. Así es que al principio del Evangelio, si comenzamos hojeando el Evangelio de Juan, encontramos ya en el primer capítulo el relato del bautismo de Jesús. ¿Y se acuerdan cuando Jesús se acercó allá al Jordán, donde estaba Juan bautizando? Dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció y el apóstol Juan lo dejó escrito. He aquí, ¿quién? No dijo, ahí viene mi primo Jesús. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, porque nadie más puede quitar el pecado más que Él. Amén. Y luego, ya desde ese momento lo está señalando como Cordero. Lo está relacionando a la fiesta de la Pascua. Y la fiesta, recuerdan, es cuando el Cordero expiatorio era sacrificado. Y Juan hace repetidas alusiones a la Pascua a través de su Evangelio. Cada vez que lo menciona, lo relaciona a la muerte de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2 tiene el relato de cuando en la fiesta de la Pascua expulsa a los vendedores del templo. Y la gente que estaba ahí, los judíos que estaban ahí, le decían, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y cuando lo cuestionan, anuncia lo que vamos a ver después cumpliéndose en la crucifixión. ¿Sí? Al final del capítulo vuelve a mencionar la Pascua y que muchos creyeron por sus señales. Y luego en el capítulo 6 nuevamente, durante el tiempo de otra Pascua, es el relato de la alimentación de los 5,000. Y es durante la alimentación de los 5,000 cuando los discípulos le pedían una explicación. Oye, ¿por qué se multiplicaron los panes y los peces? ¿Cómo estuvo eso? Si nada más era poquito alimento para 5,000 gentes. En el capítulo 6 del 51 al 56 dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego asegura algo que a veces nos es un poquito difícil entender, porque lo está hablando en forma metafórica, podemos decir. Dice, yo soy el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis
la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí no está hablando de comer o beber en formas físicas, estamos hablando a nivel espiritual, ¿verdad? Los judíos en aquel entonces no lo entendían, pero nosotros ya tenemos el resto de la palabra de Dios que nos ilumina y nos enseña que hay términos que se utilizan para explicar cosas espirituales, aunque suelen sonar como cosas físicas. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí pertenece y yo en él. Obviamente aquí está haciendo referencia a lo que sucedería no mucho tiempo después en el Calvario, ¿verdad? Y nosotros espiritualmente recibimos la carne, el cuerpo y la sangre de Jesucristo cada vez que tomamos la comunión. No se cambia el jugo y la galleta en sangre y carne, como algunos suelen decir. Es un símbolo que nos recuerda lo sucedido en el Calvario. Y lo repetimos domingo tras domingo, y lo pueden hasta tomar con toda libertad en su casa cuando el Señor los mueva a hacerlo, porque es un regalo, es un privilegio que Dios nos da para recordar el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Entonces tomamos de la comunión no porque algo va a suceder dentro de nosotros o cuidado, no vayas a tirar una gotita porque es sacrilegio, por favor. No va la cosa por ahí. Es un símbolo que nos recuerda lo que ya sucedió hace casi 2000 años. Y lo hacemos con gratitud, con reconocimiento del valor que obtenemos con su sacrificio. Amén. Más adelante, también acercándose a la última Pascua que pasó con sus discípulos en el capítulo 12, versículo 7, cuando estando en Betania, María se acerca a sus pies para derramar perfume y Judas trata de detenerla. El Señor le dice, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Era costumbre en aquel tiempo ungir a los cuerpos para prepararlos a la sepultura. Aquí María se está adelantando y suponemos que es María Magdalena, ¿verdad? Que se está adelantando y está ungiendo los pies del Señor. Y Judas, que era el que manejaba los fondos de los discípulos, dice, no, ese perfume cuesta mucho porque lo estás tirando, no lo desperdicies. Y el Señor le reprende y le dice, déjala, porque me está preparando para el momento en que seré sepultado. Wow. O sea, el Señor Jesús tenía muy presente el propósito por el cual había llegado a nacer y a vivir entre la gente. Y cuando se acerca ese momento, no pone estorbo alguno. Porque no muchos días después, precisamente en el día de la Pascua, cuando cenó con sus discípulos, los detalles de esta cena las relata el Evangelio de Marcos y Mateo, pero Juan anuncia en ese momento la traición de Judas. Y prácticamente allí el Señor se está despidiendo de sus discípulos. Y en los siguientes capítulos, precisamente durante la Pascua, es cuando Jesús es llevado a la cruz, donde derrama su sangre precisamente en expiación por el pecado tuyo, mío y de la humanidad. Y una vez, como leíamos, concluida la tarea, concluida su pasión, declara él, consumado es. Ya acabé. No dejé nada pendiente, no dejé nada en el aire. Ahora bien,
durante todo el tiempo de la ley. Los corderos sacrificados solo cubrían temporalmente el pecado del pueblo, y por eso era necesario estar repitiendo los sacrificios continuamente. Pero Jesús presentó su cuerpo para ser sacrificado una sola vez por todas. Cuando dijo consumado es, quiere decir que ya no era requerido otro sacrificio expiatorio, porque ya había consumado todo lo que vino a hacer. No mucho tiempo después, el templo mismo es destruido por los romanos. Hoy en día no puede haber sacrificios válidos porque ya no hay el lugar donde legalmente se pueden presentar los corderos. Por eso los que quieren regresar a las prácticas del judaísmo es absurdo, porque ¿en qué basan su relación con Dios? Y yo te pregunto a ti, ¿en qué basas tu relación con Dios? ¿Por qué puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué sabes que jamás Dios no te va a rehusar entrada? Puedes entrar confiadamente al trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro, para presentar a Él nuestra adoración, para presentar a Él nuestra alabanza, nuestra gratitud por todo lo que Él ya consumó en la cruz y todo el beneficio que de ahí recibimos personalmente, el cual no se requiere repetir porque fue eficiente, eficaz y único. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Esa es precisamente la base de nuestro derecho de acercarnos a Dios. No hay otra base. No hay nada que podemos hacer que nos dé la libertad de estar reconciliados con Dios. Pero ahora nos corresponde cada día estar más profundamente relacionados con Él. Por eso hemos escogido el tema para el año entrando en la profundidad de Dios, porque ahí es donde encontramos la satisfacción, ahí es donde encontramos la respuesta, ahí es donde encontramos este consuelo, esta seguridad, esta paz que solo proviene de Él. Amén. Porque solo a Él la gloria, solo a Él le pertenece y solo a Él le pertenecemos nosotros. Porque fuimos comprados con precio y Él pagó el precio por ti. Así es que ya no te perteneces a ti mismo, el dueño es Él. Amén. Amén. Aleluya. Solo Él pudo cargar nuestra vergüenza y nuestra condenación sobre la cruz. Él cubrió la deuda. Él pagó el precio de nuestra redención. Y nos podemos arrepentir porque nos damos cuenta de nuestra incapacidad de lograr esta relación de cualquier otra manera. De nada vale nuestro esfuerzo humano. Nada de lo que podemos hacer o dejar de hacer, por más sacrificio que implicara, sería suficiente y eficaz. Recordamos otra vez lo que leímos en Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza
sean en Dios. ¿Cómo podemos concluir? Concluimos que fuera de tener a Jesús como el Cordero que derramó su sangre por nosotros, no tenemos esperanza. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios, no hay otro camino a la vida eterna, pero teniéndolo a Él somos suyos y Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, por toda la eternidad. Amén. Él es nuestro Cordero de la Pascua y solo nos queda vivir para darle gloria, para agradecerle infinitamente lo que Él pagó y para alabarlo y adorarlo hoy y por toda la eternidad. Amén. Denle un aplauso al Señor.